Un grito desgarrador cortó la quietud de la noche en el pequeño pueblo de Ávila. Elena corrió hacia la casa vecina, donde la puerta estaba abierta de par en par. La luz de la farola iluminaba fragmentos de vidrio esparcidos en el suelo. Su corazón latía con fuerza mientras sentía un olor metálico y profundo que la hizo retroceder. «No puede ser», murmuró mientras miraba el cuerpo inmóvil en el suelo. Nadie podía moverse, nadie podía gritar. La sombra de un hombre desapareció entre la penumbra y el miedo se apoderó de cada esquina. Elena trató de recordar los rostros de los vecinos, pero la ansiedad los volvió irreconocibles. La noche parecía alargarse, y el silencio roto era solo el preludio de algo mucho peor. Elena salió tambaleándose de la casa, con el aliento entrecortado y los ojos llenos de lágrimas. Intentaba comprender lo que había ocurrido, pero cada pensamiento era más confuso que el anterior. La policía apenas llegaba y los vecinos comenzaban a murmurar con miedo y sospecha. La escena en su memoria se repetía una y otra vez. El cuerpo inmóvil, la sombra del asesino, el olor penetrante de la sangre. Cada sonido de la noche parecía amplificado, y el viento que atravesaba las calles desiertas la hacía estremecerse. Sabía que algo oscuro acechaba, y que nadie podría detenerlo hasta que fuera demasiado tarde. Su mente luchaba por ordenar los fragmentos de la realidad, mientras el miedo se convertía en un peso imposible de ignorar. Mientras la policía acordonaba la zona, Elena recordaba cada detalle del asesino. La forma de moverse, la sombra que se desvaneció, la calma perturbadora que emanaba. Se sentía impotente y vulnerable, atrapada en una realidad que parecía un mal sueño. Sus vecinos la miraban con temor y curiosidad. Algunos susurrando teorías imposibles, otros intentando consolarla sin comprender la magnitud del horror. Cada paso que daba por la calle parecía resonar con ecos de la tragedia, y la noche continuaba envolviendo el pueblo con un manto de incertidumbre. Elena sabía que la pesadilla no había terminado, y que aquel hombre podía estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Elena volvió a casa temblando, intentando convencerse de que todo había sido un accidente, una pesadilla aislada. Pero el silencio de su hogar la confrontaba con la realidad. La presencia del asesino estaba fuera de control. Cada sombra parecía moverse, cada sonido la hacía saltar. Recordó los consejos de su madre, los mensajes de advertencia ignorados, y una ira fría comenzó a arder en su interior. Debía mantenerse firme, registrar todo, recordar cada detalle, porque cada segundo que pasaba era una oportunidad para que el asesino continuara su camino de terror. Cuento cookie de intente quedada. La ciudad estaba atrapada entre el miedo y la incredulidad, y ella era el testigo involuntario del horror que se desataba. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido como un incendio. Otro ataque, otra víctima, y la ciudad despertaba en pánico. Elena observaba desde su ventana la calle desierta, sintiendo que cada paso de la policía era demasiado lento. Su mente repasaba cada escena, cada sonido de la noche anterior, y un escalofrío recorría su espalda. La sensación de impotencia crecía mientras las sirenas se mezclaban con los murmullos de vecinos aterrorizados. Sabía que la amenaza continuaba, invisible y mortal, y que nadie podría detener al asesino hasta que fuera demasiado tarde. La noche había dejado cicatrices que el día no podía borrar. Elena intentaba recuperar la calma mientras caminaba por el pasillo de su casa, recordando los últimos acontecimientos. Su madre le llamaba por teléfono, la voz temblorosa y preocupada pantaáguco. Cada sonido en la vivienda le hacía saltar, cada sombra parecía un recuerdo del asesino. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de vulnerabilidad la abrumaba. Recordaba la mirada fría del hombre que había visto aquella noche, y un miedo profundo se instalaba en su pecho. Intentaba respirar lentamente, aferrándose a la esperanza de que la policía pronto encontraría pistas, pero cada segundo que pasaba alimentaba la incertidumbre que la consumía. La realidad se mezclaba con la paranoia, y Elena sabía que debía mantenerse alerta para sobrevivir a la noche siguiente. Elena decidió visitar a su amiga Marta para encontrar consuelo, pero la conversación se volvió tensa. Marta,
con ojos azules y cabello rubio, intentaba tranquilizarla, pero su voz reflejaba miedo. Elena relató cada detalle, la sombra del asesino, los gritos y el olor metálico, mientras Marta escuchaba con incredulidad y horror. Panta. Las palabras salían atropelladas, llenas de desesperación, y cada gesto de su amiga intensificaba la sensación de vulnerabilidad. Elena comprendió que no podía enfrentar sola lo ocurrido. Necesitaba apoyo, alguien que la comprendiera y compartiera su miedo. La conexión con Marta era un hilo frágil de esperanza en medio del caos que envolvía su mundo. De regreso a su casa, Elena pasaba por la plaza central, donde el murmullo de los vecinos se mezclaba con la preocupación. Cada conversación parecía girar en torno a desapariciones recientes y rumores inquietantes. Sentía que todos la miraban con ojos sospechosos, y un escalofrío recorría su espalda. Recordaba los consejos ignorados de su madre, y la sensación de impotencia se intensificaba. Mientras avanzaba, cada esquina parecía oscura y peligrosa, y el miedo se mezclaba con la necesidad de sobrevivir. Canto. Elena sabía que debía observar con atención y no confiar en nadie completamente, porque el asesino podía estar más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, Elena decidió no dormir sola. Encendió todas las luces de su apartamento, mientras la ciudad afuera parecía tranquila, pero cada ruido la hacía sobresaltar. La puerta chirriaba levemente con el viento y el teléfono sonaba de manera intermitente, provocando que su corazón se acelerara. Pensaba en las víctimas y en la posibilidad de que el asesino regresara. La ansiedad la mantenía alerta, revisando cada sombra, cada rincón. Topas. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que su vigilancia constante era la única forma de mantenerse con vida. Cada minuto parecía eterno y la noche no prometía descanso. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con rumores más intensos y un silencio cargado de tensión. Elena observaba por la ventana mientras los vecinos comentaban las desapariciones y los casos recientes. Cada palabra aumentaba su temor, cada gesto reforzaba la paranoia que la envolvía. Recordaba la sombra que había visto y cómo el asesino se movía con total impunidad. Elena se dio cuenta de que debía actuar con cautela y mantenerse vigilante, porque la amenaza seguía presente. La sensación de inseguridad permeaba cada rincón, y la noche anterior había dejado cicatrices que el amanecer no podía borrar. La sombra del asesino comenzaba a expandirse, y la paranoia invadía cada rincón de Ávila. Elena sentía que todos la observaban mientras caminaba por la plaza. Los murmullos llenos de miedo la rodeaban. Las desapariciones recientes parecían conectadas, pero nadie ofrecía respuestas claras. El detective Carlos, de 45 años, cabello oscuro, ojos verdes, traje impecable, se acercó a los vecinos preguntando por pistas, mientras Elena lo observaba con esperanza y temor. Cada mirada, cada comentario, parecía un indicio o una trampa. La ciudad comenzaba a fracturarse bajo la presión, y el miedo colectivo se convertía en su enemigo más cercano. Elena comprendió que la comunidad, que antes ofrecía refugio, ahora era un laberinto de sospechas y confusión. Mientras la ciudad se sumía en la desconfianza, Elena visitó la comisaría para intentar entregar información sobre la noche anterior. La policía estaba abrumada y distraída, archivando expedientes sin prestar suficiente atención. Su frustración crecía. Cada palabra parecía perderse entre papeles y burocracia. Intentaba recordar cada detalle del asesino, su forma de caminar y desaparecer, mientras sentía que el tiempo se le escapaba. Carlos la observaba con una mezcla de interés y escepticismo, anotando todo con paciencia. Elena comprendió que debía ser persistente, porque la autoridad sola no podía detener el horror que se expandía sin control. Elena comenzó a notar patrones en los ataques, movimientos del asesino que la perturbaban y fascinaban a la vez. Tonto. Cada desaparición parecía calculada, y la ciudad entera vivía con miedo. Mientras caminaba por calles estrechas y empedradas, sentía que alguien la seguía. Las luces parpadeantes de los faroles creaban sombras inquietantes, y su corazón latía con fuerza en el pecho. Cada rostro en la plaza parecía sospechoso. Cada gesto la hacía dudar de la confianza que antes tenía.
La sensación de estar vigilada se intensificaba y la noche se acercaba con un peso insoportable, como si el asesino hubiera tejido un mapa invisible para ella, y nadie más pudiera verlo. El detective Carlos comenzó a seguir pistas más concretas, pero se encontró con testigos que se contradecían. La frustración de Elena crecía y la ciudad parecía desmoronarse bajo la presión del miedo. Cada calle y cada plaza se llenaban de rumores, y el asesino se sentía omnipresente. Elena notaba cómo las familias se vigilaban unas a otras, desconfiando incluso de los amigos más cercanos. La sensación de amenaza era constante, y cada sonido de la noche podía anunciar un nuevo ataque. La comunidad, antes unida, ahora se encontraba dividida, atrapada entre la incredulidad y el terror. Elena volvió a casa con el corazón pesado, sintiendo que la amenaza acechaba detrás de cada puerta. Las calles desiertas al anochecer reforzaban su sensación de vulnerabilidad. Pensaba en las víctimas y en el patrón que lentamente emergía, y comprendió que nadie estaba a salvo. Cada paso que daba parecía resonar con ecos de miedo y sospecha, y su mente no podía descansar. La paranoia crecía, y la ciudad entera parecía atrapada en una telaraña de terror invisible. Elena sabía que debía prepararse, que el asesino observaba y planeaba, y que cada error podría ser fatal. La noche se aproximaba, y con ella, la imposibilidad de escapar del miedo. Elena recibió un mensaje anónimo que alteró todo lo que creía saber. Las palabras eran frías y directas, el asesino estaba más cerca de lo que imaginaba. Cada detalle que había registrado se transformaba en duda. Recordó la mirada de su vecino, su aparente cordialidad, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El detective Carlos también revisaba pruebas que no encajaban, y la posibilidad de que alguien de confianza estuviera involucrado se hacía cada vez más real. Elena comprendió que la verdad podía destruir la estabilidad de la comunidad y que cada persona a su alrededor era un sospechoso potencial. El miedo se mezclaba con incredulidad y una sensación de traición. La investigación reveló que algunas pistas habían sido manipuladas. Elena se dio cuenta de que el asesino podía jugar con ellos, llevándolos a conclusiones equivocadas. La ciudad parecía un tablero de ajedrez, y cada movimiento podía ser mortal. Los vecinos comenzaron a desconfiar unos de otros, y cada comentario casual podía ser una trampa. Elena se sentía atrapada en un juego cruel donde la verdad era tan esquiva como peligrosa. Cada conversación, cada sombra y cada mirada adquirían un nuevo significado. La sensación de que alguien cercano podría ser el asesino la mantenía en alerta constante. Elena comenzó a recordar detalles que antes había ignorado. La forma en que el asesino se movía, los objetos fuera de lugar, los gestos de personas cercanas. Todo encajaba de manera inquietante. Un doloroso temor creció, la amenaza no estaba fuera, sino dentro de su círculo. Cada sonrisa amistosa podía ocultar una intención oscura. La ciudad se sentía más pequeña, más vulnerable. Cada calle, cada plaza y cada hogar parecían observadas por un enemigo invisible. Elena se prometió estar atenta y no subestimar nada ni a nadie, porque el giro que había descubierto podía cambiarlo todo. Elena confrontó a su vecina Clara, de 34 años, cabello castaño y ojos verdes, quien siempre parecía amable. Cada palabra se llenaba de tensión. Clara reaccionó con sorpresa y nerviosismo que Elena no podía ignorar. El temor y la incredulidad se mezclaban, y por primera vez sintió que el asesino podría estar oculto a plena vista. Las piezas del rompecabezas parecían encajar de manera aterradora. Cada gesto y cada pausa adquirían un nuevo significado, y Elena supo que debía actuar con cautela. La traición, o la verdad, estaban al alcance de la mano y podrían cambiarlo todo. Elena comprendió que todo lo que creía seguro estaba roto. La ciudad, las amistades, la confianza misma, nada podía sostenerse ante la verdad del asesino oculto. Cada esquina, cada sombra y cada rostro adquirieron una amenaza silenciosa. El miedo se transformó en una estrategia. Observar, anticipar, sobrevivir. La revelación la llenó de impotencia y determinación a la vez. Sabía que enfrentar la realidad requeriría coraje, astucia
Y paciencia. La calma aparente de Ávila era solo un velo, detrás del cual el peligro acechaba, invisible y letal. Y Elena debía estar lista para el próximo movimiento del asesino. Con Ash. Elena decidió enfrentar directamente al asesino, guiada por pistas y coraje. Cada paso hacia la casa abandonada la llenaba de tensión, el aire estaba cargado de miedo. Sus manos temblaban y su respiración era rápida mientras recordaba cada detalle de las desapariciones. Afuera, la noche era profunda y silenciosa, como si contuviera la expectativa de lo que estaba a punto de ocurrir. Elena sabía que cualquier error podía ser fatal. La ciudad parecía contener el aliento, y cada sombra proyectada por la luna se convertía en un presagio del enfrentamiento inevitable. Su determinación y miedo se mezclaban en un torbellino imposible de ignorar. Al ingresar, Elena encontró signos del asesino, objetos fuera de lugar, restos recientes de la violencia, y un silencio absoluto que la hacía estremecerse. Cada sonido de su propio paso resonaba en la casa vacía. De repente, un movimiento en la penumbra la hizo girar. La figura del asesino apareció parcialmente iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Elena sintió cómo el miedo la paralizaba, pero no podía retroceder. Sabía que el momento de confrontar la verdad había llegado, y que cada segundo podía decidir entre sobrevivir o perderlo todo. El asesino, con rostro parcialmente visible, sonrió con arrogancia y dijo que siempre había estado un paso adelante. Elena respiró con dificultad, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. La tensión era insoportable. El tiempo parecía detenerse. Cada gesto del asesino estaba calculado, cada movimiento un desafío silencioso. Elena recordó las víctimas y sintió un dolor intenso que mezclaba miedo y rabia. Debía actuar con inteligencia y valentía. La confrontación se convirtió en un juego de astucia y supervivencia, donde un error podía significar la muerte inmediata. Elena logró distraer al asesino y avanzar hacia la salida, pero él reaccionó con rapidez impresionante, bloqueando su camino. La adrenalina corría por sus venas y el miedo se convirtió en una energía que la hizo moverse con precisión. Cada objeto en la habitación podía ser usado, cada sombra servía de cobertura. La tensión alcanzó su punto máximo, el enfrentamiento era físico y mental. Elena debía anticipar cada movimiento del asesino y confiar en su instinto para sobrevivir. Cada segundo era crítico, y el clímax de la confrontación estaba por estallar en cualquier momento. Finalmente, Elena encontró un momento para actuar. Con rapidez y determinación, logró desequilibrar al asesino, haciendo que tropezara con los escombros. La tensión explotó en un instante de caos absoluto. La noche se llenó de gritos, movimientos y sombras cruzando la habitación. Elena respiró con dificultad, con el corazón latiendo desbocado, consciente de que la confrontación había alcanzado su punto máximo. La victoria era parcial, el asesino estaba herido, pero la amenaza permanecía. La intensidad del momento quedó grabada en su memoria, como un recordatorio de que el peligro podía regresar en cualquier instante. Tras el enfrentamiento, Elena respiraba con dificultad mientras el asesino yacía inmóvil, herido, pero consciente. La policía llegó rápidamente, iluminando la escena con linternas y sirenas. Vecinos curiosos miraban desde lejos, sus rostros reflejando miedo y alivio. Carlos revisaba cada detalle, asegurándose de que nada quedara sin registrar. Elena sintió una mezcla de satisfacción y agotamiento. El terror había alcanzado su punto máximo, y aunque el peligro había disminuido, la ciudad aún estaba marcada por lo ocurrido. La noche anterior había dejado cicatrices, y la realidad de que la justicia estaba al alcance generaba un alivio tenso, casi incompleto. Elena fue trasladada a la comisaría para declarar y explicar todo lo sucedido. La burocracia parecía lenta, pero la ciudad ya comenzaba a respirar con cautela. Carlos la acompañaba, tomando nota de cada detalle con precisión. Elena relataba la secuencia de eventos, las pistas, las sombras y la estrategia del asesino. Su voz temblaba, pero había determinación en cada palabra. Comprendía que la verdad debía quedar registrada para que la comunidad pudiera procesar lo ocurrido. El peso emocional seguía presente,
y la sensación de vulnerabilidad persistía, pero la esperanza de justicia comenzaba a asomar. Mientras la comunidad comenzaba a recomponerse, Elena caminaba por las calles aún desiertas. Los vecinos murmuraban sobre la captura del asesino, pero el miedo persistía. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y la confianza. La plaza, que antes parecía un lugar de vida cotidiana, ahora estaba teñida por la memoria de la violencia. Elena reflexionaba sobre las víctimas y sobre lo que había aprendido. La vigilancia, la intuición y la valentía eran herramientas indispensables. La ciudad comenzaba a reconstruir su rutina, pero la sombra del terror reciente se mantenía como un recordatorio silencioso. Elena se reunió con su madre en casa, abrazándola con fuerza mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. La seguridad estaba restaurada parcialmente, pero el recuerdo del asesino y de las víctimas seguía presente. La sensación de alivio se mezclaba con tristeza y agotamiento. Conversaron sobre los días recientes, los momentos de miedo y la resiliencia necesaria para sobrevivir. Elena comprendió que la vida continuaría, pero que la memoria de aquellos sucesos permanecería, marcando un antes y un después en la comunidad. Cada gesto, cada palabra, fortalecía el vínculo y la esperanza de que la justicia pudiera reparar al menos parte del daño. La ciudad comenzó lentamente a retomar su rutina, aunque el recuerdo de los ataques permanecía. Elena caminaba por las calles con cautela, observando cada sombra y cada movimiento de los vecinos. La sensación de vulnerabilidad seguía latente, pero había aprendido a enfrentar el miedo. Cada sonrisa y gesto amable de los vecinos era una pequeña señal de recuperación. La justicia había hecho su trabajo, pero las cicatrices emocionales y el recuerdo de las víctimas no se borrarían fácilmente. Elena comprendió que la resiliencia no consistía en olvidar, sino en seguir adelante con conciencia y fuerza. Aunque la amenaza inmediata había sido contenida, Elena no podía sacudirse la sensación de vigilancia constante. Cada ruido nocturno la hacía estremecerse, y cada sombra proyectada por la luz de la farola la llenaba de desconfianza. La ciudad parecía tranquila, pero ella sabía que el asesino había dejado huellas invisibles que podrían regresar en cualquier momento. Elena reflexionaba sobre los días recientes, sintiendo que la calma era solo un velo frágil. La memoria de las víctimas persistía y la enseñaba que la seguridad no era un regalo, sino un esfuerzo constante de vigilancia y resiliencia. Elena comenzó a observar a sus vecinos con una atención nueva. Cada gesto, cada mirada, parecía cargar secretos ocultos. Aunque la justicia había atrapado al asesino, la sensación de vulnerabilidad seguía presente. La comunidad intentaba reconstruirse, pero los murmullos y susurros recordaban a todos que el terror había dejado cicatrices profundas. Elena comprendió que la experiencia la había cambiado, que la paranoia era una respuesta natural y que su intuición sería siempre su mejor herramienta. La vida continuaba, pero con un hilo de tensión invisible que nadie podía ignorar. Una noche, mientras Elena regresaba a casa, vio una silueta al final de la calle que la hizo detenerse. La figura era indistinta, pero provocó un escalofrío que recorrió su columna. Todo parecía en calma, pero la memoria del asesino y su astucia permanecían. Elena comprendió que, aunque atrapado, el peligro no desaparecía completamente. Cada sonido de la noche se convirtió en un recordatorio de vigilancia, y la ciudad, aunque tranquila, conservaba el eco de un mal que había dejado marcas indelebles. Su respiración se aceleró, consciente de que la historia aún no había terminado del todo. Elena comprendió que la experiencia había cambiado su percepción del mundo. Cada sombra, cada gesto humano, podía ocultar un secreto peligroso. La sensación de inseguridad se convirtió en vigilancia constante. Mientras la ciudad dormía, ella permanecía alerta, consciente de que la justicia parcial no borraba la memoria de los horrores vividos. Cada noche era un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y del valor de estar preparada. La resiliencia se convirtió en su aliada y la prudencia en su mejor defensa contra cualquier amenaza futura. En la última escena, Elena observa el horizonte de Ávila mientras la noche envuelve la ciudad. Panto conto.
Sabe que la amenaza del asesino ha terminado formalmente, pero el eco de sus crímenes permanece en cada calle, en cada mirada. La justicia se impuso, pero las cicatrices emocionales siguen vivas. Elena suspira profundamente, consciente de que la vida continúa con miedo y esperanza entrelazados. La historia concluye, pero el impacto del terror deja una huella imborrable. Cada recuerdo, cada sombra, asegura que el golpe final del asesino resuene en la memoria colectiva, un recordatorio del peligro que siempre acecha.